Miles de personas alrededor del mundo llevan el nombre de Concepción, tanto hombres y mujeres, en honor a la Santísima Virgen María. Cientos o quizás miles de iglesias alrededor del mundo están consagradas a la Santísima Virgen María con este nombre de la Inmaculada Concepción. El día de hoy vamos a hablar todo sobre este dogma de fe de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal, muchísimas gracias por darle un me gusta y por compartir este video, pues de esta manera ustedes me ayudan a evangelizar. Lo primero que quiero decirles es que la Virgen María, nuestra Madre, nunca fue tocada por el pecado. La Virgen María no supo ni sabrá lo que es ser tentados por el pecado. La Virgen María fue preservada de toda mancha por dos razones. La primera, porque Dios así lo quiso. Y aquel o aquella que no esté de acuerdo en que María Santísima es virgen, entonces vaya y reclámele a Dios. Pero también la Virgen María fue preservada de todo pecado por los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De una manera específica, los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Ahora imagínense esto. Si Dios, que es la pureza misma, la perfección misma, quiso engendrarse en su madre, en una madre pura y virgen. Y Dios tiene el poder para hacer eso. Ahora, con esto que yo digo que la Virgen María, no por sus méritos, ella fue preservada del pecado, no quiero decir con esto de ninguna manera que la Virgen María no tenga sus méritos. Méritos tiene y muchísimos. Por estas razones, la Virgen María es el ser humano más perfecto que Dios haya jamás creado. La Virgen María es el ser humano que mejor que nadie ha cumplido la voluntad de Dios. Ningún otro ser humano, sea quien sea, ha cumplido la voluntad de Dios de una manera tan perfecta como la Santísima Virgen María. Ningún ser humano ha amado a Dios tanto como la Santísima Virgen María. Ningún ser humano, ninguno, ha obedecido a Dios como la Virgen María lo ha hecho. Por esto y por muchísimas razones más, quiero decirles que María Santísima también tiene sus méritos. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Cuándo viene este dogma que la Iglesia declara que la Virgen María es la Inmaculada Concepción? Quiero decirles antes que nada que la Iglesia, nosotros los católicos tenemos en Iglesia lo que se conoce como dogmas, y dogma es una verdad de fe en la cual nosotros los católicos creemos, y dentro de los dogmas que la Iglesia Católica tiene hay 4 dedicados a la Santísima Virgen María. En este video solamente te voy a mencionar cuáles son esos 4 dogmas y te invito que al final del video veas en otro video que por ahí aparecen en las orillas dedicados a los 4 dogmas de la Santísima Virgen María. El primer dogma es que María es la Madre de Dios, y esto es porque en los primeros siglos había unos herejes que decían que María era madre de Jesús, pero que María no era madre de Dios, lo cual es incorrecto. La Virgen María es madre de Jesús, pero también es madre de Dios. El otro dogma es sobre la virginidad de María, es decir, que María permaneció virgen antes, en y después del parto. La Virgen María no tuvo hijos como muchos protestantes dicen, basándose obviamente en el pasaje de las Escrituras que dice cuando van y preguntan y le dicen a Jesús: allá está tu madre y tus hermanos. Hay que estudiar un poquito para darnos cuenta que en el tiempo de Jesús no se dividía entre primos, entre sobrinos, a todos se le llamaba hermanos, pero no quería decir que eran hijos del mismo papá y de la misma mamá. Pero bueno, eso te voy a hablar en el video que te acabo de mencionar, que te lo voy a dejar al final. El otro dogma de la Virgen María, el tercero, es la asunción, no la ascensión, la asunción de la Virgen María al cielo. Es decir, que la Virgen María cuando muere su cuerpo no se corrompe, porque la muerte es consecuencia del pecado. Podrán ustedes decir, entonces, si María no tuvo pecado, ¿por qué murió? Jesucristo tampoco tuvo pecado y murió y resucitó. La Virgen María murió porque quiso imitar a su Hijo. Quiso en todo cooperar con su Hijo. Ella murió libremente porque ella lo aceptó, no como consecuencia del pecado. Su cuerpo jamás se corrompió, como pasa con el cuerpo de cualquier ser humano que muera.
Y el cuarto dogma, pues es precisamente el de la Inmaculada Concepción, que como todos sabemos, Inmaculada en latín quiere decir sin mancha. Concepción, pues ya lo sabemos, es decir, concebida sin mancha. Eso es la Santísima Virgen María, este ser humano que nosotros amamos, queremos y veneramos. No adoramos, como ya sabemos. La gran diferencia entre adoración y veneración es que la adoración solamente se reserva a Dios, a nadie más. Y a la Virgen María una especial veneración. Y digo especial veneración porque a los santos los veneramos. Y María es santa, obviamente. María no es Dios, eso lo sabemos. Y sabemos que no está al nivel de Dios, pero está muy por encima de los ángeles y de los santos. Después de la Santísima Trinidad, la Virgen María. Entonces se le llama hiperdulia. Hiperdulia quiere decir una veneración especial que solamente se le da a la Virgen María. No es adoración, ni está al nivel de Dios. Vuelvo a repetir, pero sí está por encima de los ángeles y los santos. Ahora viene algo muy importante. La Iglesia proclama este dogma de la Virgen María 4 años antes de que la Virgen María se aparezca en Lourdes. En el año 1854, la Iglesia proclama como dogma de fe que María es inmaculada. Y 4 años después, la Virgen se aparece en un pueblo llamado Lourdes, en Francia. Una vez una persona me corrigió, me dijo, padre, no se dice Lourdes, se dice Lourdes. Se escribe Lourdes, pero es una palabra francesa. Y las palabras francesas, el diptongo O-U, se pronuncia como U. Entonces es Lourdes. La Virgen María se aparece en esta pequeña población llamada Lourdes a una pastora. Y entre esas apariciones, la niña pues no tenía ni idea quién era esa señora, pero queda completamente extasiada. Y la Virgen, cuando la niña, la pastora, hoy en día Santa Bernadette, le dice a esta señora, que es la Virgen María, que quién era, la Virgen María le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Obviamente la niña ni siquiera sabía leer, no sabía escribir y no sabía lo que quería decir Inmaculada Concepción. Pero cuando el obispo la entrevista a esta niña, a esta pastora Santa Bernadette, ella le dice, pues la señora me dijo que era la Inmaculada Concepción, la niña sin saber, pero obviamente que el obispo y los sacerdotes sí sabían lo que quería decir la Inmaculada Concepción y sabían que 4 años anteriores a las apariciones la Iglesia había proclamado esta solemnidad y este dogma de María como la Inmaculada Concepción. Ahora bien, como yo te digo, hay muchísimas personas alrededor del mundo que llevan el nombre de Concepción, tanto hombres como mujeres. No sé si alguno de ustedes que esté viendo este video lleve el nombre de Concepción o conozca a alguna persona que se llame Concepción. Estoy segurísimo que sí. Lo mismo, quizás ustedes en su templo o conozcan algún templo que esté dedicado a la Inmaculada Concepción. También algo muy importante, la Virgen María también se aparece en Francia a otra religiosa, Catarina Labouré. Ustedes me imagino que han oído hablar de la medalla milagrosa. La Virgen María se le aparece a Santa Catarina Labouré en París y le pide que lleve una medalla, y esa medalla lleva la inscripción de la Inmaculada Concepción. Créanme, son muchísimas las cosas que podemos decir sobre nuestra Madre, pero no acabaríamos. La Virgen María es el instrumento más perfecto que ha salido de las manos de Dios. Yo los invito a que si no tienen ustedes devoción a la Virgen María, de veras hagámoslo. No tengamos miedo de tener ese amor, esa devoción, ese afecto a la Santísima Virgen María. A veces yo me encuentro católicos que me dicen, padre, es que yo pienso que a lo mejor cree la gente que Dios se va a enojar si nosotros le tenemos amor a la Santísima Virgen María. Jamás. Claro que no vamos a amar a la Virgen María con el mismo amor o con la misma adoración que se le va a dar a Dios, ¿verdad? A Dios se le va a dar la adoración, pero obviamente tampoco tenemos que tener miedo de expresar ese amor y ese afecto a la Santísima Virgen María. Recuerden ustedes que Dios no le niega nada a su Santísima Madre, y que no hay ningún ser humano que esté tan cerca de Dios como la Virgen María. Y ahí les va un secreto muy importante. Cualquier persona que tenga devoción a la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, jamás va a permitir que esa persona se aleje de Dios. Créanmelo. De hecho, hay un lema muy bonito de un santo que dice: a Jesús por María.
Entonces yo los invito a eso. Nunca perdamos esa devoción a la Santísima Virgen María. Y también quiero que sepan que cada Ave María rezada es un escalón hacia el cielo. Bueno, entonces antes de concluir con este video, los invito a que vean videos que voy a poner ahorita, fotografías de diferentes templos alrededor del mundo que están consagrados y dedicados a la Santísima Virgen María bajo el nombre de la Inmaculada Concepción. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre la Santísima Virgen María en general, bueno, mil bendiciones para cada uno de ustedes. Cualquier pregunta que tengan, háganmelo saber. Si tienen ustedes algún tema en especial del cual les gustaría que yo hablara, por favor háganmelo saber. Mil bendiciones para todos y gracias nuevamente por suscribirse al canal si no lo han hecho, por darle un me gusta y por compartirlo. Bendiciones.